Estos regímenes tienen sus formas de actuar o de operar a través de mecanismos de inteligencia rusos, iraní, y ahí es donde se basa. Nicaragua se está convirtiendo en una plataforma tecnológica, militar y de inteligencia de estos países, los cuales son enemigos de Estados Unidos, enemigos directos. Primero en reaccionar fue Jiménez, Carlos Jiménez, y él comentó que Estados Unidos está en la obligación en estos momentos de apretar las clavijas con los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, a Nicaragua, para que entiendan realmente que esto es una postura que no se puede llevar a efecto. Pero, fíjate, aquí hay una cosa muy interesante. Esto ha dado un giro absoluto en la comunidad internacional. La BBC esta mañana lo sacaba en titulares, se acaba la democracia en Nicaragua. No es que nunca hubiera habido una democracia, creo que eso fue un fantasma que se alejó hace muchísimo tiempo. Pero a lo que voy es que Europa cambia la vista absoluta sobre el que era un aprendiz de dictador, dictador al fin, pero sin que se le viera tan de cara lo que en un momento dado Fidel Castro dijo de para qué elecciones, y nos lo recuerda ahora, ¿para qué elecciones? No, se acabaron las elecciones. Él lo hizo en el pasado, montó opositores en vuelos directos para Washington, candidatos a la presidencia a los que encarceló y finalmente liberó para mandarlos acá. Ayer estábamos hablando con Juan Sebastián Chamorro y nos lo decía también. Es decir, esto ya se venía haciendo, pero este descaro, ¿qué piensa que va a sacar como fruto positivo Daniel Ortega? Lo que tenemos que ver ahora es la reacción de los países e incluso de los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el BID, la OEA, las Naciones Unidas. Tenemos que ver ellos tienen que hacer algunas acciones que vayan en contra de esto que está pasando. Un país no puede tratar con otro país que no sea de orden democrático. Los mismos principios y estatutos de la Organización de Estados Americanos dictan que su principal lineamiento tiene que ser un orden democrático donde existe el voto y la voluntad popular expresada a través de elecciones. Eh, me, Tenemos que ver también el trasfondo de esto. Ahorita estoy viendo una imagen de la Asamblea Nacional, justamente iba a hablar de eso. Si no van a existir elecciones, se dijo elecciones, pero esto significa que no habrán elecciones a un congreso o a una asamblea. Significa la abolición de una asamblea, un orden político en donde solo exista el presidente como un rey del país. Es eso a lo que vamos. Pero además hay otra cosa, esto, insisto, se viene viendo desde hace mucho tiempo y ahí hay que lanzar también un dardo a la comunidad internacional. Pues yo entiendo que la comunidad internacional per se no puede ser un veedor o un árbitro sobre lo que ocurre en cualquier país del mundo, pero cuando uno tiene una América Latina que está girando su veleta a la derecha, donde solamente queda ahora México y Brasil no estoy muy segura que pueda continuar con ese modelo. Creo que existe una idea, tanto por parte de la ciudadanía como por parte de Estados Unidos, de que ese modelo es el que se necesita para que realmente América Latina pueda fluir en la misma dirección y desarrollarse en la misma dirección. Nicaragua hace mucho tiempo que no lo hace. Nicaragua ha encarcelado a miembros de la Iglesia Católica sin que la Iglesia Católica haya abierto la boca, haya abierto el pico. Yo me quedaba impresionada cuando el Papa, y aquí abro un paréntesis, jamás ha abogado por esos sacerdotes, esas religiosas que eran sacadas de sus iglesias y de sus congregaciones prácticamente a empujones y encarceladas. Y no pasaba nada. Y hemos visto cómo a obispos, arzobispos los han encarcelado y no ha pasado nada, nadie abrió el pico de la forma que se tenía que hacer. Y hemos visto cómo anteriormente se mandaba a estos candidatos presidenciales en aviones a Washington, 200 y pico. Ayer Juan Sebastián Chamorro fue uno de ellos. Y no pasó tampoco más que la denuncia pública. Y cómo este señor ha alterado la Constitución y ha creado una figura como la copresidente para tener a una Defesio como su esposa también como copresidente. Y no ha pasado nada. Entonces, uno se pregunta, ¿es este paso el que puede derivar en que pase algo? Creo yo que sí, esta es la última estocada que ellos necesitaban para oficializarse como un régimen autoritario y antidemocrático. Cabe señalar también que encima de la persecución política hacia la iglesia y a todos los ciudadanos, el cierre de todas las organizaciones no gubernamentales. Esto afecta de forma directa a la sociedad civil nicaragüense, dejando un espacio extremadamente
prácticamente nulo, donde puedan haber participación ya sea política o social dentro de una comunidad en un país. Juan Sebastián Chamorro precisamente perteneció a una organización de las cuales fueron canceladas. Han sido canceladas más de 6.000 organizaciones no gubernamentales, entonces la participación ciudadana es nula en nuestro país. Ahora, Alex, fíjate, vamos a entrar en otro asunto. Hace 2 o 3 días, el Departamento de Estado hizo público un documento clasificado hasta ese instante, en el que se hablaba de cómo el castrismo había logrado infiltrarse en los Estados Unidos. Y hablaba específicamente de puestos políticos en Washington, nada que no supiéramos ya, desde Anabel Montes hasta lo que se te pueda llegar a ocurrir, pero por lo menos lo reunía y de vista al público tenía una justificación de por qué ahora mismo Cuba podría llegar a estar en la mira como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Desde hace mucho tiempo se viene hablando de un lobby nicaragüense en Washington, de filtraciones concretas o infiltraciones en este caso en diferentes organismos locales, de gobierno local, ¿cómo ves tú? ¿Tú crees que realmente ese régimen tiene infiltrados algunos puestos de poder para que eso que estamos hablando tú y yo antes no hubiera surgido efecto? Estos regímenes tienen sus formas de actuar o de operar a través de mecanismos de inteligencia rusos, iraní, y ahí es donde se basa. Nicaragua se está convirtiendo en una plataforma tecnológica, militar y de inteligencia de estos países, los cuales son enemigos de Estados Unidos, enemigos directos. Rusia, Irán, China, están bastante metidos en Nicaragua en todo el ámbito, y ahí es donde se convierte esto en un problema de seguridad nacional. Encima de esas amenazas existe también el tema migratorio. Cuando la sociedad, bueno, lo vimos en Cuba y lo hemos estado viendo en Nicaragua, cuando la sociedad siente esa represión, la comunidad tiende a buscar el exilio, creando olas migratorias hacia países cercanos, Costa Rica, Centroamérica, México e incluso hasta Estados Unidos. Entonces, el problema de seguridad nacional es válido y el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene muy claro lo que está pasando en Nicaragua y estoy seguro que van a tomar acciones pronto. Fíjate, Alex, Nicaragua se convirtió durante mucho tiempo en un arma migratoria. ¿Por qué? Porque le permitía a Cuba, por ejemplo, no tener un visado, no hacía falta visado para salir de Cuba, llegar a Nicaragua y de Nicaragua comenzar ese periplo para la frontera sur de los Estados Unidos. Lo mismo hizo con Venezuela, es decir, fue un auténtico arma y eso el Departamento de Estado lo sabe. Ahora, hay prioridades y a mí no me cabe la menor duda que cuando el discurso ha sido consistente, primero es Venezuela, después va a ser Cuba y posiblemente después sea Nicaragua. Yo estoy convencida que ya se está trabajando sobre esas bases y que en este momento Daniel Ortega acaba de coger una pala en la mano y empezar a cavar su propia tumba, porque si hacía falta simplemente un ápice para convencer a la comunidad internacional no solo de las violaciones a derechos humanos, sino de ese carácter dictatorial de este individuo, ahí tienes la prueba. Yo estoy claro que dentro del Departamento de Estado hay un orden en que se van a suceder las cosas, pero no creo que un país venga primero que el otro. Hay estrategias que se están formulando a través del ajedrez político, geopolítico. Lo más viable para el Departamento de Estado era empezar con esta gran acción que hicieron el 3 de enero con Nicolás Maduro, y se han estado manejando diferentes acciones que simplemente Daniel Ortega está empujando a que se aceleren todas estas acciones. Sí vendrán cosas en los siguientes días, pueden ser sanciones directas a personas ligadas al régimen, puede ser lo que tú mencionabas antes, anulación del Tratado de Libre Comercio de RCAFTA, que eso es un golpe directo a la economía. Y pueden ser diferentes opciones. También tiene el gobierno de Estados Unidos la ley Renacer, que es un arma que pueden utilizar en cualquier momento, que eso limita transacciones con el gobierno de Nicaragua.
tienen que haber presiones no solo de Estados Unidos, sino que de diferentes países. Nosotros como oposición tenemos que trabajar en la unificación y en coincidir en el discurso que estamos tratando de hacer llegar a nuestros dirigentes políticos. Dime algo, porque acabas de tocar el tema de la oposición. Y yo he tenido siempre ciertas dudas con el tema de la oposición en Nicaragua, porque veo que hay muchas organizaciones independientes, de personas que aman su país y que de repente hacen una alianza, una organización, etcétera. Pero igual que Venezuela tiene una oposición más o menos conformada, con una banderada de la libertad que es María Corina Machado, un presidente legítimo escogido en las urnas, siento que no hay una oposición conformada per se con una sola voz o en una sola dirección con Nicaragua, pero puedo estar equivocada. Por eso quiero preguntarte cómo funciona. ¿Tenéis ahora mismo una guía? Yo sé que en Washington ha habido reuniones la semana pasada con ciertos miembros de la oposición, pero ¿cómo se está manejando todo eso? ¿Son solamente formaciones políticas de oposición o hay realmente una cabeza, hay un mando, hay un empuje directo de alguna de ellas como bandera de la causa nicaragüense? Hay diferentes liderazgos dentro de la oposición nicaragüense que han conformado organizaciones, y ahí es donde está la belleza de la democracia, podemos tener diferentes organizaciones, diferentes liderazgos, diferentes líderes que piensen o opinen de una forma diferente. Pueden ser de corriente derecha, izquierda, centro, pero todos coincidimos en que el objetivo es único, que es sacar a Daniel Ortega del poder. Una vez que logremos ese objetivo, ya después podemos empezar a discutir y debatir nuestras preferencias como organizaciones. Eh, sí hay un poco más dispersa la oposición con comparación a la oposición venezolana. La oposición venezolana tuvo una gran oportunidad con las elecciones e impulsó el liderazgo de María Corina Machado. Los nicaragüenses simplemente no hemos tenido ese espacio. La dictadura la ha cerrado completamente. Incluso la dictadura se ha dedicado a infiltrarnos, lo que tú decías, infiltrarnos a nosotros como oposición, para crear división y fisura. Hemos visto diferentes casos que organizaciones quedan destruidas porque ellos mismos se encargan de hacer ese tipo de trabajo de inteligencia dentro de nuestra oposición. Cada vez que ellos agrandan su represión, nosotros ahí es donde aprovechamos a tratar de unirnos más, porque sentimos y vemos el peligro de lo que es esta represión de Daniel Ortega.